Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la bienvenida al curso nacional Conociendo las prioridades nacionales de investigación en salud Perú. Para ello, continuando con el temario de este primer bloque, tenemos para el día de hoy la ponencia titulada Investigación en Salud Digital, un rubro innovador. Contamos con la presencia del doctor Javier Roger Vargas Herrera, quien es médico epidemiólogo, investigador RENACID. Asimismo, es jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Nacional de Salud Perú. Ha sido director general de la Oficina General de Estadística e Informática. Doctor Javier tiene la palabra. También ya tiene la opción para que pueda compartir sus diapositivas. Bien, muchísimas gracias a todos. Muy complacido de recibir esta invitación. Voy a tratar en esta oportunidad de presentarles cuáles son las prioridades nacionales de investigación en salud pública. Eso lo podemos hacer tal vez de dos formas. Una podría ser presentando únicamente una diapositiva o porque en realidad todas las prioridades de acuerdo al trabajo que se ha realizado, eh, creo que ya pueden ver mi pantalla. Sí, sí, doctor, ya se logra visualizar. De acuerdo al trabajo que se ha realizado entre el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la OPS, se han definido eh, cuatro objetivos específicos para la investigación en salud digital, ¿no? Pero en virtud de poder ampliar, digamos, estos objetivos o ponerlos en el contexto, eh, en primer lugar, bueno, recordar qué cosa es la salud digital, ¿no? De qué estamos hablando cuando referimos a la salud digital y no es otra cosa que usar las tecnologías digitales, eh, dispositivos, aplicaciones, plataformas, mecanismos como la inteligencia artificial, la big data o mecanismos de atención como la telemedicina para mejorar los servicios y el cuidado de la salud, ¿no? Entonces, el campo de trabajo, digamos, de la investigación en particular, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, el objeto de estudio en la investigación en salud digital estará referido a estos aspectos. El objetivo es transformar la forma como accedemos, gestionamos, proporcionamos atención médica, ¿no? Eh, aprovechando las innovaciones que nos permite hoy la salud digital, ¿no? La idea es aumentar la eficiencia, la calidad, la accesibilidad del sistema de salud. Y los medios son los que ya conocemos, la telemedicina que se ha expandido muchísimo, especialmente después de la pandemia, ¿no? Los wearables, la salud móvil y también las aplicaciones que hay dentro de los dispositivos móviles y en sí dispositivos que nos permiten ahora medir funciones vitales, por ejemplo, o monitorear, ¿no? a pacientes crónicos, como por ejemplo aquellos que tienen diabetes, o el mayor empleo de registros médicos electrónicos, entre ellos la historia clínica electrónica o la aplicación de inteligencia artificial o de Big Data en general a los procesos, ¿no? También deberíamos recordar cuáles son los principios de la transformación digital que recomienda la OPS, ¿no? Y estos son la conectividad universal. De nada nos puede servir o de poco puede servirnos o puede constituirse también en una brecha digital el que implementemos cada vez más elementos de salud digital
si no logramos una cobertura universal de la conectividad, por ejemplo, ¿no? Si no aseguramos que todas las personas, en el caso del país, de que todos los peruanos puedan acceder a la conectividad, ¿no? Un ejemplo de ello es, los sistemas de hechos vitales, principalmente durante la pandemia nosotros hemos reconocido al SINADEF, al Sistema Nacional de Funciones. Actualmente accedemos a este registro, es un registro médico electrónico para certificar de funciones y los médicos tienen que acceder con un DNI electrónico para poder realizar un registro completo. Pero, ¿quién puede acceder quién tiene conectividad y puede utilizar el DNI electrónico para loguearse al sistema? Posiblemente los médicos que trabajan en la capital, en Lima, y en las principales ciudades, capitales de todas las regiones, ¿no? Y de las provincias también, seguramente, pero mientras más nos vamos adentrando a las zonas altoandinas o a las zonas rurales amazónicas o a las poblaciones indígenas, esta conectividad va reduciéndose, ¿no? Y hay un ejemplo de cómo este principio puede no cumplirse, ¿no? Y de alguna forma también, entonces, se convierte en una motivación para la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos utilizar? Actualmente se sigue utilizando papel, por ejemplo. Entonces, la conectividad universal es un principio importante, ¿no? El segundo, el usar bienes públicos digitales, ¿no? Co-crear bienes de salud pública digitales. eh, Esto significa, nuevamente, destaca el hecho de que sean accesibles a todas las personas, que no necesitemos pagar una licencia para utilizar una aplicación, un software, por ejemplo, ¿no? Aquello que desarrollemos, principalmente con fondos públicos, se pueda poner a disposición de todos, ¿no? El tercer principio es la salud digital inclusiva. Nuevamente, se basa en lo mismo. Lo que se busca con este principio es acelerar, ¿no?, hacia una salud digital inclusiva que tenga énfasis otra vez en los más vulnerables, ¿no?, en las poblaciones vulnerables, entre ellos, por ejemplo, la población indígena, como hemos hablado, pero también, por ejemplo, a la población este, de mujeres, de gestantes, de adolescentes de áreas rurales alejadas, ¿no? Poner a disposición los servicios de salud mediante diferentes mecanismos, telemedicina, telesalud, pero entonces este es un principio importante también, la salud digital inclusiva, la interoperabilidad, el cuarto principio rector de la transformación digital. Tenemos que implementar sistemas de información que sean interoperables, que sean abiertos, que sean sostenibles, que utilicen estándares de intercambio de información, ¿no? Cada vez podemos contar con un mayor número de sistemas de información, pero si estos no intercambian datos entre sí, lo que hacemos es tener una tendencia a volver a repetir información que de pronto ya está registrada sobre los pacientes, por ejemplo, ¿no? La interoperabilidad es un principio importante en nuestro país, dado que nuestro sistema de salud es fraccionado, tenemos subsistemas de salud, como el de salud, como el de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, entonces es una necesidad de interoperabilidad. El quinto principio es que o sea, todo servicio de salud digital tiene que ser transversal a los derechos humanos,
y en todas las áreas de la transformación digital, ¿no? El respeto por las personas, el respeto por las diferencias, el respeto por las minorías, tiene que estar presente como principio en cualquier proyecto de salud digital. La inteligencia artificial, y para ello tenemos que participar en la cooperación mundial sobre inteligencia artificial y también sobre cualquier otra tecnología emergente, la seguridad de la información, el principio 7. Tenemos que establecer mecanismos de confianza. Bueno, cada vez es más importante eh, generar la confianza necesaria para el uso de los bienes digitales, ¿no? Y finalmente, diseñar una arquitectura de la salud pública eh, basado en la interdependencia digital, ¿no? Ahora, entre las principales tendencias, digamos, de la salud digital, a mí me gustaría enfatizar en dos aspectos cada vez más importantes, porque cada vez tenemos más información eh, que está almacenada, digamos, sobre salud, además de, o sea, más registros médicos electrónicos, y es necesario que podamos asociar todos los recursos computacionales porque para poder hacer frente a un volumen cada vez más creciente y más complejo de datos, ¿no? Entonces, nos enfrentamos ahora a una gran cantidad de data y uno de los, o sea, todos queremos utilizar los datos que ya existen en las bases de datos y en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos durante la pandemia. Prácticamente hemos sido empujados, felizmente, a compartir información, pero nos hemos dado cuenta de que esta información no necesariamente tiene la calidad que se requiere para poder ser utilizada apropiadamente, ¿no? Entonces, esta información que puede estar en cualquier formato estructurado, ¿no? Para que pueda ser utilizada, siempre nos plantea incertidumbres sobre si nos está proporcionando realmente, eh, o sea, si está reflejando lo que en la realidad está ocurriendo, ¿no? Estas incertidumbres epistémicas. ¿Y debido a qué? A la corrupción de los datos, ¿no? Por ruidos, por artefactos, a errores en la entrada de datos, a la presencia de registros duplicados, faltantes o incompletos, ¿no? Y a la inconsistencia de la data. Eso ya lo veíamos anteriormente y tiene que ver también con una mayor alfabetización que debemos tener los médicos y el personal de salud en general desde la formación y que tiene que ver con la necesidad de poder ser conscientes de que nosotros somos los que alimentamos estas bases de datos y que es importante también, así como darle una mejor atención a los pacientes, realizar los registros que tengamos que realizar, ¿no? Bueno, la Big Data se caracteriza porque justamente al ser grandes volúmenes, tiene una alta variabilidad, se almacena en una variedad de formatos, audio, imágenes, datos numéricos, ¿no? Se requiere velocidad cada vez mayor para su procesamiento a tiempo real y también para su velocidad. Y la veracidad va a depender muchísimo del control de de esta incertidumbre epistémica de la que hemos conversado, ¿no? Y junto con la Big Data, eh, o tal vez el mejor aliado a esa Big Data es, por otra parte, la inteligencia artificial, otro mecanismo
¿no? Que nos debe permitir eh, emplear mejor ese gran volumen de datos que se generan en los diversos registros médicos electrónicos, ¿no? Entonces, no es otra cosa que los procesos permiten un aprendizaje que combina pues las matemáticas, las estadísticas, la lógica, la programación informática, ¿no? Y de este proceso de aprendizaje nos permite entrenar esta inteligencia con datos mediante procedimientos iterativos repetidos, ¿no? Que ajusten, que se ajusten a parámetros de ensayo-error mediante reglas y nos ayuda a mejorar el rendimiento, a minimizar la diferencia en predicciones del modelo, a hacer prospectiva, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar más modelos de inteligencia artificial con los datos que tenemos para mejorar los procesos de toma de decisiones, ¿no? Y el usar registros electrónicos nos permite también aplicar mejor esta inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, aquí en este esquema que nos proporciona Benke, eh, nos ayuda, por ejemplo, a comprender cómo eh, el uso o la generación de Big Data está relacionado, por un lado, a la infraestructura de los datos, ¿no? A la forma de almacenar estos datos, a la mayor cantidad de, de cosas, porque estamos en el Internet de las cosas conectadas, ¿no? Y como ya hemos mencionado, todas las características que tienen estos datos, utilizando la inteligencia artificial, podrían mejorarse, pero depende de que se desarrollen pues modelos, qué tipo de modelos son los que queremos usar para esa inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, reconocimiento de patrones, ¿no? Por otra parte, cómo queremos eh, explotar esta data, ¿no? Cómo la podemos optimizar. eh, También ahí entran temas relacionados a realidad virtual y también cómo es que empleamos las estadísticas, ¿no? Para su mejor desarrollo. En base a, bueno, esto presentado un poco como las tendencias generales sobre las cuales podemos trabajar investigación en salud digital. Pero yendo ya a aspectos más concretos, cuando en el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, se reunieron para definir cuáles son las prioridades de investigación, se trabajó uno de los rubros como la salud digital. Pero en ese grupo de expertos, se indicó que más que pensar en la salud digital como una prioridad de investigación en sí, es cómo estos elementos, estas tendencias de la salud digital que he mencionado en la parte de introducción, se pueden emplear para establecer las prioridades de investigación, ¿no? O se pueden emplear para investigar o se pueden vincular a las prioridades de investigación que el país ha definido, ¿no? Entonces quiero presentarles cuáles son estas prioridades de investigación que se han definido y que seguramente próximamente se van a presentar de manera oficial. Este es un resultado preliminar del trabajo que se ha hecho. Se ha definido en primer lugar eh, la prioridad de malnutrición y anemia, tanto en el binomio madre-niño,
y los objetivos que se piensa alcanzar es mejorar la comprensión de los determinantes de la anemia, fortalecer las intervenciones multisectoriales y mejorar la implementación de intervenciones para el control de estas enfermedades, ¿no? Para nosotros, en todo caso, quienes van a investigar la salud digital, cómo nos vinculamos con esta prioridad, ¿no? La segunda es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Cada vez más sabemos que se incrementa la... Tenemos mayores dificultades, ¿no? En el uso de los antibióticos por el uso inapropiado de antibióticos, y en este punto se han establecido como prioridades aumentar la comprensión respecto de la resistencia, ampliar la vigilancia de la resistencia, reducir las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene, prevención, y utilizar y disponer en forma óptima medicamentos antimicrobianos, propender al uso racional de los medicamentos, y todo bajo el enfoque de una salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la resistencia antimicrobiana, ¿cómo puede eh, trabajar o sea, o cómo se puede hacer investigación en salud digital? Uno de los objetivos es fortalecer y ampliar la vigilancia de la resistencia y el uso de antimicrobianos. La OPS ya tiene una herramienta que es un sistema de información sobre resistencia y susceptibilidad antimicrobiana que se llama JUNET, ¿no? Este es una aplicación, es un aplicativo que está disponible tanto instalado como software de escritorio en una red que permite justamente compartir datos acerca de la resistencia. Y se viene realizando un proceso de implementación a nivel nacional. Me pongo a pensar de que se puede estudiar desde las barreras y los facilitadores para el uso de este software, como también, por ejemplo, vincular el uso de este software para que sea interoperable, vincularlo con los sistemas de historia clínica electrónica que se están desarrollando, ¿no? Y cómo podemos trabajar eso. Pero también dentro de las barreras para su implementación, evaluar, por ejemplo, la, la usabilidad, la facilidad de uso, ¿no? La utilidad percibida por los usuarios acerca del software, ¿no? Eso también puede estar en la agenda, ¿no? Una tercera prioridad tiene que ver con los sistemas, las enfermedades mentales, y dentro de esto comprender y mitigar el impacto de los determinantes sociales para la salud mental, fortalecer la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento, evaluar y promover la oferta y el acceso a los servicios. Actualmente mucho del monitoreo, por ejemplo, se hace a través de dispositivos móviles, y sin embargo no se está empleando las plataformas oficiales que hay de teleatiendo, de telesalud, y se podía trabajar eso desde la salud mental, ¿no? En, en el control de vectores en enfermedades metaxémicas, con objetivo estratégico se ha definido la disminución de la morbimortalidad por dengue y otras arbovirosis, disminuir la transmisión de malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores y mejorar el control de vectores, ¿no? En este momento, por ejemplo, se está trabajando el tema del empleo de una bacteria para el control vectorial, el uso de Wolbachia, por ejemplo, es necesario también contar con sistemas de vigilancia epidemiológica electrónica, o vigilancia entomológica,
que se podría trabajar, pero también se han desarrollado aplicativos. De hecho, el Instituto Nacional de Salud ha desarrollado un aplicativo que se llama Dengue Oncoy y que le permite a los médicos tomar decisiones. Es un aplicativo que ha incorporado las normas, eh, la norma técnica para la atención de casos de dengue, por ejemplo, y donde el médico introduce información sobre el paciente, información general, edad, peso, el sexo, si tiene los síntomas que tiene, si tiene factores de riesgo, y de acuerdo a eso le permite al médico tomar decisiones sobre, por ejemplo, vigilar a este paciente o enviarlo a una UBICLIN, ¿no? Por otra parte, también hay otro aplicativo que se está desarrollando como parte del doctorado que está haciendo la Universidad de San Marcos, y en este aplicativo le permite al paciente evaluar su propia condición de dengue, por ejemplo, ¿no? Pero ya, estos aplicativos existen, todavía no se promueve, digamos, masivamente su uso, pero también es importante que evaluar nuevamente, ¿no? Mediante estudios sobre los usuarios, si les parece que es útil, si les parece que es fácil de usar. En otras palabras, podemos decir también que la investigación en salud digital necesitaría vincularse la, con la investigación de la implementación. O sea, porque no es que los aplicativos no existan, los registros electrónicos no existan, o tal vez nos preguntemos por qué no se usan masivamente. Puede ser que la investigación también esté vinculada con aspectos que no tienen que ver directamente con la tecnología en sí, sino con el contexto en el cual esta tecnología se va a emplear, ¿no? Por ejemplo, otra prioridad son el cáncer, ¿no? Entonces, se requiere evidencia para determinar factores de riesgo para la detección y la prevención de cáncer, ¿no? También para ciertas patologías priorizadas, ¿no? Próstata, mama, cáncer de cuello uterino, gástrico, etcétera. Y también para el seguimiento de pacientes con cáncer, ¿no? Por ejemplo, para el seguimiento, bien se pueden emplear aplicaciones móviles, pero por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino, actualmente se utiliza, o sea, se ha estudiado ya bastante el uso de la inspección visual usando ácido acético y para evaluar las lesiones, ¿no? Y eso está vinculado al uso de fotografías, por ejemplo, ¿no? Que se pueden colocar, después de colocar el colposcopio y de realizar el procedimiento, tomar fotografías y enviar estas fotografías a través de telesalud, por ejemplo, para lograr un diagnóstico, poder hacer un mejor tamizaje de los pacientes o sistemas que tampoco de seguimiento de pacientes con cáncer, por ejemplo, donde las personas puedan acceder o las mujeres puedan acceder a un historial sobre los tamizajes que se hagan tanto para BPH como para los papanicolaos que se ha hecho, ¿no? La otra prioridad es obesidad, ¿no? Y aquí los objetivos son eh, mayor evidencia sobre determinantes del sobrepeso, de la obesidad, la promoción de cambios de comportamiento, el desarrollo de herramientas, por ejemplo, para la vigilancia activa,
del diagnóstico y de las intervenciones. Y aquí nuevamente tenemos oportunidades de trabajo para la salud digital. Existen ya una serie de aplicaciones móviles, ¿no? Pero ¿de qué depende de que éstas se usen, de que efectivamente sean útiles para la promoción del cambio de comportamiento de las personas relacionadas a su alimentación, relacionadas también a la práctica del ejercicio? Esos son retos, ¿no? Y, y también una prioridad en cuanto a las enfermedades no transmisibles es reducir la prevalencia y las complicaciones de estas enfermedades. Puede estar vinculado un poco a la prioridad anterior, pero también medir el impacto de intervenciones y buscar nuevas estrategias para el control de las enfermedades. En todo esto, la salud digital, pues, como hemos estado indicando con algunos ejemplos, es bastante transversal. Tuberculosis es otra eh, prioridad, ¿no? Actualmente, por ejemplo, siempre es un reto en tuberculosis las el desarrollo, la innovación de estrategias que permitan la detección y el diagnóstico rápido, estrategias también que ayuden a mejorar la adherencia de los pacientes a los tratamientos, a mejorar la calidad del servicio, a desarrollar, implementar estrategias que aborden, por ejemplo, el estigma, el género, los derechos humanos relacionados con la tuberculosis en el Perú, ¿no? Los expertos, los investigadores expertos en tuberculosis han definido estas prioridades. Como ven ahí, la salud digital puede tener un rol desde la, el trabajo de registros médicos electrónicos que permitan un mayor seguimiento. Actualmente se emplea SIG-TV, por ejemplo, ¿no? SIG-TV es un módulo, ahora se está convirtiendo en un módulo de la historia clínica electrónica del Ministerio de Salud, pero SIG-TV resume lo que es la tarjeta de seguimiento del paciente con tuberculosis. Y esta tarjeta de seguimiento es una tarjeta que una vez diagnosticado el paciente y asignado a un tratamiento, le permite al personal de salud que trabaja en las estrategias de prevención y control de tuberculosis hacer el seguimiento del, de la estrategia, ¿no? Del DOTS, del tratamiento directamente supervisado. Pero esta tarjeta, que ya está vinculada, como digo, a la historia clínica electrónica, le sirve al personal de salud, pero ahí hay una oportunidad para poder trabajar esta misma tarjeta, o sea, con información de esa misma tarjeta al paciente. Hoy muchos pacientes tienen teléfonos inteligentes y en sus celulares podrían ellos también ver cómo va evolucionando el cumplimiento y tal vez los ayude a mejorar la adherencia, ¿no? Otra prioridad ya en cuanto a los servicios de salud, por ejemplo, son los mecanismos de preparación y respuesta frente a brotes, epidemias, pandemias, ¿no? Y aquí los objetivos estratégicos son mejorar las capacidades laboratoriales para la detección oportuna de microorganismos con potencial pandémico, ¿no? La formación de recursos humanos, mejorar la producción de recursos estratégicos para afrontar epidemias y fortalecer los servicios de salud para una respuesta oportuna. Por ejemplo, en esta prioridad es donde puede ser muy importante trabajar aspectos relacionados con Big Data, porque los registros que tengan las personas, no solamente en registros en salud, sino también otro tipo de registros podrían ayudar, por ejemplo, registros
administrativos sobre el consumo de alimentos o, por ejemplo, el consumo de cigarrillos o de alcohol, podría ayudar a realizar la vigilancia, la vigilancia epidemiológica, ¿no? De no transmisibles, pero frente a los brotes también tenemos muchísima información, por ejemplo, en las historias clínicas electrónicas, por una parte, o en registros médicos electrónicos como los que tiene el SIS, como los que tiene el GIS, el NetLab, que tiene información sobre pruebas de laboratorio, el NOTI de epidemiología, que tiene información sobre casos, digamos, casos sospechosos, probables de pacientes eh, que, que tienen una enfermedad de notificación obligatoria o de repente algún sistema que alerte prontamente la aparición de alguna epidemia. Entonces, toda esta data podría vincularse a través de mecanismos de interoperabilidad para mejorar, como se menciona ahí, la detección oportuna de estos brotes, ¿no? Pero también, tal cual están organizados en este momento los servicios, por ejemplo, seguimos utilizando el papel. O sea, ya tenemos sistemas y sin embargo, el registro primario de, por ejemplo, un caso nuevo de dengue, por decir, o de sarampión, primero llenamos un registro en un papel y luego llevamos este papel a un lugar donde lo van a transferir a otro sistema, en este caso al NOTI, en este caso al NetLab. Entonces, necesitamos disminuir el uso del papel y tal vez que una ficha epidemiológica electrónica que todavía no hay, que está como propuesta, que ya se está trabajando, pero que todavía ahí también se requiere una mayor investigación en salud digital, ¿no? Otra prioridad creo que esa se está repitiendo, este es la prioridad que tiene que ver directamente con la salud digital, ¿no? Como ven ustedes ahí, la prioridad en salud, que por primera vez se va a incorporar una prioridad en salud digital per se, y que les decía que está vinculada con todas las otras prioridades de manera transversal, digamos, ¿no? O horizontal a todas, ¿no? Pero una específica para la salud digital es la implementación de un sistema de salud digital colaborativo, ético, transversal, interoperable, con registros integrales, integrados de los procesos de cuidado de salud del ciudadano, ¿no? O sea, cómo lograr este sistema de salud digital. Esa es la prioridad, ¿no? Y los objetivos estratégicos son estos cuatro: fortalecer el ecosistema de salud digital y su gobernanza, implementar a nivel nacional la historia clínica electrónica y la telesalud, mejorar la confiabilidad y la disponibilidad de la información para su uso y análisis en la toma de decisiones en diferentes niveles y promover la maduración, el desarrollo, la implementación y la innovación tecnológica en salud, ¿no? Estos objetivos estratégicos se cruzarían, digamos, si fueran una matriz con todas las otras prioridades de investigación que hemos ya mencionado, ¿no? Después vamos a hablar en mayor detalle en la última parte de esta presentación sobre esta prioridad, ¿no? Y otras prioridades de investigación es el acceso a los servicios de salud de personas expuestas a contaminación por metales, sustancias químicas, ¿no? Entonces hay que elaborar mapas de riesgo ambiental. Ahí nuevamente hay uso de la tecnología para poder trabajar estos mapas, ¿no? Por ejemplo, vincular siempre los sistemas de información georreferenciado y eso
tiene que ver también con el uso de la salud digital, con el empleo en todo caso de plataformas que permitan eso, determinar brechas para la atención integral en los servicios de salud de personas expuestas a contaminación y sistematizar información de experiencias exitosas en el manejo de poblaciones expuestas a metales pesados, ¿no? Un rubro que podría tener que ver también con el uso de Big Data, ¿no? Otra prioridad en los servicios de salud es la articulación intersectorial e intergubernamental de los actores. Y esto, por ejemplo, se vincula muchísimo con los temas de interoperabilidad, con investigar más el uso de estándares y la interoperabilidad, porque esta prioridad responde a la necesidad que como país tenemos de, de vincular los diferentes sistemas de salud, ya que no tenemos un solo sistema de salud, tenemos un sistema de salud muy fraccionado y de ahí la necesidad de trabajar esta articulación intersectorial, ¿no? Y la otra prioridad es inmunizaciones y ahí es mejorar la información sobre carga de enfermedad, incrementar la cobertura de vacunación en todos los grupos, fortalecer la concienciación y la confianza en la vacunación a través de la comunicación efectiva. Por ejemplo, en vacunación también nuevamente vemos oportunidades de trabajo de salud digital mediante el uso de dispositivos móviles porque las enfermeras se movilizan para vacunar y siguen empleando, digamos, papel que luego retornan y luego transcriben a los sistemas, cuando estos podrían nacer también digitales, ¿no? Y entre las últimas grupos de prioridades nacionales tienen que ver con la inseguridad alimentaria y esto más tiene que ver con grupos poblacionales y los objetivos que se han planteado acá de investigación es comprender mejor las características de la alimentación de las poblaciones y sus determinantes, fortalecer el abordaje de intervenciones multisectoriales para promover alimentación saludable, mejorar los procesos de implementación en condiciones reales. La otra prioridad son los efectos sobre el cambio climático. Actualmente lo estamos viendo, ¿no? Con los incendios que hay y con cómo las poblaciones son castigadas por los fenómenos del niño en nuestro país. Entonces, se ha priorizado también investigaciones que permitan caracterizar, monitorear, predecir esta evolución del cambio climático, estimar la exposición y la vulnerabilidad y los efectos del cambio climático, diseñar, implementar y evaluar políticas para adaptar y mitigar el cambio climático. Y bueno, los temas que tocan acá referidos a salud digital también pueden ser bastante retadores, ¿no? Y otra prioridad tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, la investigación de las desigualdades, las inequidades, las disparidades. Esto podría estar vinculado con el desarrollo, por ejemplo, de, de repositorios, de observatorios, ¿no? En los que la salud digital podría también tener algún rol, ¿no? Que permitan mirar cómo evolucionan estos determinantes sociales de la salud y ver cómo evolucionan, ¿no? Cómo se pueden visibilizar mejor, principalmente en las poblaciones menos favorecidas, ¿no? Y en esta última parte que quería presentarles para ir terminando esta presentación, es que las prioridades de investigación en salud digital están completamente vinculadas a la agenda digital del sector salud, ¿no? En este momento, este es el último documento aprobado en el 2020 y acaba de terminar un taller hace un par de meses y creo que ya va a salir aprobada la nueva
agenda digital al 2030, que, en la que se definen esos objetivos estratégicos que se han mencionado también en esta reunión de expertos, ¿no? Y esta agenda digital al 2030 pues tiene como marco referencial este modelo de la arquitectura de la salud digital que vincula por una parte a las personas y a la cultura, por otra parte a la gobernanza y, a la apropiación nacional, pero que en su núcleo tiene a la infraestructura y a la infraestructura tecnológica, ¿no? Con infraestructura tecnológica nos referimos a los registros médicos electrónicos, a los repositorios, a los catálogos, a la identificación de registros, a la terminología y cuando nos referimos a la infraestructura de la tecnología, pues a todo el hardware, a la conectividad, a la infraestructura para las comunicaciones, etcétera, ¿no? Y dentro de esto, pues, conocer también la importancia de la ruta del paciente, ¿no? A través de los servicios que se ofrecen, los servicios de salud que se ofrecen, tanto públicos como privados, desde la comunidad hasta, digamos, los servicios de salud, ¿no? Entonces, pensando en este modelo de arquitectura digital, es que se ha formulado una visión hacia dónde queremos llegar en cuanto a salud digital. Y la visión es que al 2030 tengamos pues un sistema nacional de salud digital que posibilite que los datos relacionados con prevención, promoción, eh, recuperación, rehabilitación de la salud de cada persona estén disponibles digitalmente para su autocuidado y para ser compartidos con la autorización de ellos, de las personas, de los pacientes, con los profesionales de salud para recibir una atención de calidad de acuerdo a las necesidades que tengan, ¿no? En cualquier establecimiento, en cualquier sistema de salud y de esta manera se puede hacer real la estrategia de redes integrales, ¿no? O integradas de salud, ¿no? Y para ello, esos cuatro objetivos que hemos visto, que les he presentado como parte de las prioridades de investigación para la salud digital, se desglosan, digamos, como en metas, ¿no? Y por ejemplo, para este primer objetivo, que es fortalecer el ecosistema de salud digital y su gobernanza, las metas o los objetivos específicos, más específicos, serían formular, organizar, dirigir, supervisar políticas públicas de gobierno digital en salud, ¿no? Basadas en el modelo de cuidado integral de salud. Diseñar la implementación de un marco de gobernanza de los datos personales en salud, es decir, cómo obtenerlos, cómo almacenarlos, cómo cuidarlos, cómo brindarles la seguridad necesaria, ¿no? Con el fortalecimiento de la gestión de la seguridad de la información y de la ciberseguridad. eh, la seguridad de la información, cómo guardamos, si vamos a emplear eh, registros electrónicos sobre las personas, tenemos que tener el mayor cuidado del cumplimiento de la protección de los datos personales. Y para eso hay que fortalecer esta gestión sobre la seguridad de la información, ¿no? El cuarto es diseñar e implementar los procesos con estándares de calidad como parte de la modernización de la salud pública y de los servicios de salud, establecer mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas por parte del ciudadano y coordinar el marco de estructuras y procesos para la interoperabilidad entre los actores del sector, ¿no?
Entonces, fortalecer el ecosistema de salud eh, digital y su gobernanza tiene que ver con dar el mayor marco, digamos, en cuanto a la gobernanza o el desarrollo de políticas para que se pueda desarrollar la salud digital y la investigación dentro de ella. El segundo objetivo específico es desplegar a nivel nacional la historia clínica electrónica, ¿no? Y la historia clínica electrónica ahora no se entiende como un sistema único, mucho menos monolítico, mucho menos centralizado, sino por el contrario, ahora en el Ministerio de Salud se habla de el CISE, ¿no? Que son sistemas de historia clínica electrónica. ¿Qué significan sistemas de historia clínica electrónica? Significa que se pueden emplear diferentes plataformas de historia clínica electrónica en todas las IPRES, tanto, o sea, las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas, siempre y cuando todas estas respondan, pues, a ciertos estándares, ¿no? El segundo objetivo es implementar el RENICE, que es el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, que es un repositorio que permite el intercambio de estas historias clínicas entre todos los ICE, todos los sistemas de historia clínica electrónica que hayan a nivel de las IPRES, ¿no? El tercero es fortalecer los sistemas de información, tanto asistenciales como administrativos, que haya en todas las IPRES para permitir el intercambio prestacional justamente, conducir la interoperabilidad de los datos, implementar y estandarizar procesos de atención administrados con los proveedores de servicios de telesalud, coordinar el fortalecimiento de competencias digitales, aumentar la, la alfabetización digital del personal de salud y gestionar también el cambio, ¿no? Y coordinar la promoción y los proyectos de inversión por parte de DIRESAS, querezas para la implementación de estas infraestructuras digitales que permitan el uso de la historia clínica electrónica. Entonces, si este es un objetivo de la agenda y es un objetivo de la investigación, nos está diciendo que los proyectos de investigación en salud digital deberían orientarse, puede ser por un lado, y de hecho ya hay algunos estudios y se está trabajando, por ejemplo, en el doctorado de, de excelencia de salud pública en San Marcos, un proyecto de tesis doctoral sobre las guías y los facilitadores para la implementación de la historia clínica electrónica a nivel nacional. Pero también se puede hacer estudios más específicos referidos cuáles son los factores que pueden predecir el uso o que pueden acelerar el uso de la historia clínica electrónica, ¿no? También podría haber eh, la implementación o de algunos módulos, cómo integrarlos utilizando estándares de interoperabilidad. Entonces, cómo introducir algoritmos. Por ejemplo, hay otro proyecto de tesis, dado que ESALud, por ejemplo, tiene el ESI, que es una plataforma de historia clínica electrónica también que está muchísimo más implementado que los del MINSA y cómo a través de un algoritmo que usa inteligencia artificial puede ayudar a predecir qué personas van a tener mayor riesgo, por ejemplo, para desarrollar síndrome metabólico o enfermedades crónicas. Entonces, ahí hay otra eh, posibilidad de trabajar investigación en salud digital, ¿no? Eh, el tercer objetivo es mejorar la confiabilidad y la disponibilidad de información. Y aquí eh, ya tenemos el REUNIS, pero se tiene que fortalecer. El REUNIS es un repositorio, se llama REUNIS porque es el acrónimo de Repositorio Único de Información en Salud. Es un repositorio que tiene el Ministerio de Salud, que es de ayuda
que tiene información sobre morbilidad y sobre mortalidad, pero el reto ahí, por ejemplo, es que no tiene información de todos, principalmente del Ministerio de Salud y ni siquiera de todos los componentes del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, necesita fortalecerse más. Ahí, por ejemplo, puede incorporarse mecanismos de Big Data para ayudar a este fortalecimiento, ¿no? Diseñar, implementar una política de datos abiertos para el sector salud. Habría que pro- propender a que el Ministerio de Salud publique más datasets en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos que ayude a su explotación, fortalecer la conectividad y el acceso a los servicios digitales en las IPRES. Como ya les mencionaba y les ponía de ejemplo, es un reto esto, de acceder a los servicios digitales de las IPRES, la implementación de herramientas digitales para ayudar al equipo de salud en la toma de decisiones. Ahí es, por ejemplo, el desarrollo de algoritmos basados en inteligencia artificial, utilizando tal vez la data, la implementación de sistemas de Big Data, como dice ahí ya más directamente, inteligencia artificial para el análisis en tiempo real de datos, para mejorar la eficiencia del gasto público, la calidad de atención de los servicios, empoderar al paciente mediante la disponibilidad de su información en el registro de historias clínicas electrónicas y fortalecer la salud digital de los sistemas de información relacionados también al RENICE, ¿no? Y el último objetivo, y con esto termino, eh, es el último objetivo es promover la maduración y el desarrollo de la innovación tecnológica en salud, y esto se refiere a diseñar modelos de promoción para la innovación de la salud digital. Aquí entra la generación de iniciativas innovadoras, eh, de wearables, de aplicaciones móviles, de APIs, ¿no? La tercera, por ejemplo, dice implementación de interfaces para programación y aplicaciones. Por ejemplo, un reto es que el Perú pase del uso de la clasificación internacional de enfermedades en su versión 10 a la CIE 11 que ya se está usando y ya existen APIs. Entonces, ¿cómo se vinculan estas APIs, por ejemplo, a los sistemas de información que ya existen, ¿no? Y la promoción y el desarrollo de aplicaciones móviles para la salud de los ciudadanos. Y en este punto, pues, podemos vincular la salud digital con todas las otras prioridades de investigación que hemos mencionado. Bueno, esto es lo último que quería decirles. De repente tenemos algún espacio para las preguntas, para poder intercambiar algún comentario que tengan ustedes, pero bueno, estos cuatro objetivos que hemos detallado al último sería que podían resumirse, como les decía al inicio, en una sola diapositiva, que es cuáles son las prioridades de la salud digital o las que han definido los expertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Ha sido muy fructífero y muy buena ponencia la que nos ha brindado respecto a este tema. Estimados participantes, tienen la opción de encender su micrófono, también plantear sus preguntas por el chat de Zoom. Doctor, por interno nos han hecho llegar una pregunta y nos mencionan, felicitaciones por la ponencia. Respecto al avances de salud digital en comunidades indígenas, ¿qué avances se han realizado? Nos consultan. Bueno, de lo que yo conozco, poco. Más bien, me parece que es un reto poder trabajar sistemas, por ejemplo, offline en estas áreas, ¿no? ¿No? En poblaciones indígenas. Hemos hecho investigación durante la pandemia, por ejemplo, en comunidades shipibas cerca de Pucallpa, empleando un software que promueve la OMS sobre autopsia verbal, ¿no? Porque
muchas personas no tenían acceso digamos, a los servicios de salud, a los servicios de diagnóstico, y cuando se morían por COVID o por un cuadro que parecía ser COVID o de repente por otra información, debido a las restricciones que había y a la cultura que tenían, por ejemplo, la población Shipiba, la población de Shipibo con IVA, no quería reportar estas muertes. Entonces, mediante mecanismos de autopsia verbal se llegó a establecer posibles diagnósticos y efectivamente la mayoría de los fallecidos en estas comunidades fue por COVID y la curva fue similar a la de los datos, ¿no? Este, Desconozco que haya muchos avances en salud móvil. Entiendo que también a través de Telesalud y de la plataforma de Teleatiendo se puede llegar a, a brindar el servicio a algunas comunidades. También conozco, por ejemplo, eh, y ustedes pueden consultar la experiencia de trabajo de Mamás del Río que dirige la doctora Magali Blas, que es un sistema de vigilancia de madres gestantes, ¿no? En comunidades rurales de la selva muy alejadas, que le permite a promotores de salud identificar signos de alarma y comunicarlos a través de teléfono, de teléfonos que pueden comunicarse con el centro de salud más cercano y poder ayudar a identificar a estas personas gestantes en riesgo y trasladarlas, ¿no? Estas son las experiencias que conozco y, como digo, es retador. Necesitamos trabajar más, ¿no? Muchas gracias, doctor. También nos han planteado otra pregunta que refiere, si bien se ha visto el poco uso de historias clínicas electrónicas, ¿qué desafíos o retos se tendría frente a esa situación? Nos preguntan, doctor. Sí, bueno, necesitamos trabajar, investigar lo que se llama investigación de la implementación, ¿no? La investigación de la implementación tiene que ver, no tiene que ver tanto ni con las personas a las cuales, digamos, cualquier intervención sea su población objetivo, ni tampoco con la eficacia o efectividad de una intervención. O sea, tenemos bastante evidencia que los sistemas de historia clínica electrónica mejoran la calidad de los datos, también la disponibilidad de la información. Entonces, no vamos a investigar más sobre la historia clínica electrónica. El reto, y como bien se plantea en la pregunta, es cómo se debe implementar o por qué no se implementa la clínica electrónica, digamos, más aceleradamente, ¿no? Y ahí es donde encontramos que puede haber dificultades referidas en esa casita que mostrábamos, que era el marco de referencia de la salud digital. Tenemos la infoestructura y la infraestructura tecnológica, ¿no? En la infraestructura tecnológica puede haber problemas de conectividad, puede haber problemas de disponibilidad. Queremos implementar historia clínica electrónica, pero en un centro de salud, evaluar cuántas computadoras hay y de las computadoras que hay, dónde se ubican computadoras, están donde deberían estar, donde está el personal de salud atendiendo, o están más en áreas administrativas. En segundo lugar, tienen conectividad. En tercer lugar, esa conectividad es permanente. ¿Cuál es la velocidad con que tienen? Ahí ya vemos una serie de barreras que, que pueden ser motivo también de esta investigación de la implementación justamente, ¿no? De carácter tecnológico.
Por otro lado, bueno, podría tener que ver también con aspectos referidos a la gestión del cambio, a la cultura de la información que posean que posea el personal de salud, ¿no? Puede ser que sea necesario mejorar también las competencias que existan. Es posible también que querramos que implementen la historia clínica electrónica, pero al mismo tiempo que junto con la historia clínica electrónica sigan llenando algunos registros en papel, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, con la estrategia de tuberculosis, que ya tiene SIG-TV, que es un módulo, como decía, que permite el seguimiento de los pacientes, que es electrónico, pero al mismo tiempo tienen que llenar el libro de sintomáticos, tienen que llenar el libro de vaciloscopías, que son libros en papel. Entonces, el personal de salud tiene que hacer un doble registro, utiliza los medios electrónicos, pero también tiene que llenar papeles. Entonces, son algunas, y podríamos enumerar más, de las barreras que habría que investigar para proponer una mejor forma de emprender esta implementación de la historia clínica electrónica, ¿no? Muchas gracias por las respuestas brindadas, doctor Javier. Bien, para ya poder culminar con la ponencia, doctor, le pedimos que nos pueda brindar una palabra para que los participantes puedan completar su pase de lista. ¿Nos puede brindar una, por favor? Interoperabilidad. A ver, de nuevo, por favor. Interoperabilidad. Interoperabilidad. Genial. Muchas gracias, doctor. Esperamos contar con su participación para futuros eventos. Ha sido una grandiosa ponencia y ha sido una ponencia que en lo personal ha sido algo innovador porque era algo para mí también un ítem muy valioso, pero también nuevo. Así que muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Doctor, para terminar, nos vamos a... Ah. Ujú. Ya.